El pueblo de St. Clements Cross se enorgullecía de su tranquila y apacible existencia, escondido entre ondulantes colinas verdes y robles centenarios. Era el tipo de lugar donde la vida transcurría apaciblemente. El cartero, el señor Wilkes, aún así a sus rondas en bicicleta, y la tienda de abarrotes, regentada por la formidable señora Trent, vendía de todo, desde pan fresco hasta betún para botas. Las campanas de la iglesia repicaban sin cesar cada domingo, y el tema de conversación más interesante solía ser quién tenía las mejores rosas de esa temporada. Por eso, la llegada de un extraño causó tanto revuelo. A la señorita Lavinia Blackwell, una vieja amiga de la señorita Marple, fue la primera en darse cuenta. Desde la ventana de su sala de estar, bien situada, tenía una vista excelente de la carretera principal que conducía al pueblo. Esa mañana, mientras bordaba un diseño floral bastante recargado, vio un elegante coche negro detenerse frente. The Fox and Hound, la única posada de St. Clements Cross. Un hombre alto y bien vestido salió. Parecía rondar los 40, con el cabello oscuro con canas en las sienes. Su traje era impecable, y su porte sugería la presencia de un hombre acostumbrado a la autoridad. Examinó el pueblo con el aire de quien observa su entorno con ojo crítico, y luego se ajustó los gemelos antes de entrar en la posada, aun cuando la señorita Lavinia le contó esto a la señorita Marple durante el té esa tarde. Todo el pueblo ya estaba alborotado. Debo decir, Jane, que no parece el típico turista, comentó la señorita Lavinia, ofreciéndole a su amiga un trozo de pastel dandy. Había algo bastante deliberado en él, en la señorita Marple, cómodamente sentada en su sillón, con su labor de punto en la mano, esbozó una leve sonrisa. La gente rara vez viene a St. Clements Cross sin un motivo, querida, y por lo que describes, creo que su motivo es bastante más serio que unas tranquilas vacaciones en el campo. Al final resultó que el extraño no era ningún turista. A la mañana siguiente, el señor Harrow pronto se descubrió que su nombre era Jonathan Harrow. Hizo averiguaciones en el despacho local de abogados. En cuestión de horas, era de conocimiento público que era un abogado de Londres, que se encontraba allí para asuntos relacionados con la herencia del difunto Sir Edgar Lytton. Sir Edgar había sido toda una leyenda en St. Clements Cross antaño. Fue el orgulloso propietario de Lytton Hall, una vasta pero ahora ruinosa finca a las afueras del pueblo. La casa había permanecido vacía durante casi 3 décadas, con sus imponentes portones de hierro oxidados y sus jardines invadidos por zarzas silvestres. Se decía que Sir Edgar había pasado sus últimos años en reclusión antes de fallecer en Londres meses antes. Pero lo que más intrigaba a los aldeanos era el misterio que rodeaba su fortuna. ¿No dejó heredero?, murmuró el viejo señor Halcombe en la oficina de correos. No me parece bien que un hombre tan rico no tenga un pariente cercano de confianza. Justo eso, intervino la señora Trent, siempre ávida de chismes. Sé de un pariente lejano, una sobrina o algo así, pero nadie lo demostró. Y ahora aparece este señor Harrow. Da que pensar, ¿verdad? De hecho, daba que pensar. Una herencia no reclamada era algo que despertaba la imaginación. ¿Aparecería algún pariente perdido hace mucho tiempo para reclamar Lytton Hall? ¿Habría un testamento oculto en un cajón olvidado? ¿Y qué decir de los rumores, susurrados tras cortinas de encaje, de que la muerte de Sir Edgar no había sido del todo natural? La señorita Marple escuchaba la charla con cierta diversión. Por odio poco, había vivido lo suficiente para saber que el dinero, sobre todo el dinero inesperado, tenía una peculiar forma de perturbar la paz. Y por mucho que los aldeanos especularan sobre la fortuna de Sir Edgar, ella tenía la clara impresión de que se avecinaban problemas. Ella no estaba equivocada.
Al tercer día de la visita del señor Harrow, ocurrió algo que puso nervioso a todo. El pueblo era poco después del anochecer cuando el joven Peter Davis, el mozo de cuadra del Zorro, y el sabueso, entró corriendo sin aliento en la posada. Tenía el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¡Ay! ¡Hay un cadáver!, balbuceó. En Lytton Hall en cuestión de minutos. La noticia corrió como la pólvora. Los aldeanos, armados con linternas y con su insaciable curiosidad, se dirigieron a la finca abandonada. La imponente casa permanecía en un silencio inquietante. Su otrora imponente fachada ahora estaba cubierta de hiedra y ruinas. Las puertas, oxidadas pero aún imponentes, crujieron al abrirse y allí, al pie de la gran escalera de piedra que conducía a la entrada, yacía el cuerpo de un hombre. Incluso, a la tenue luz de las linternas, era evidente que había tenido un final violento. Su abrigo estaba desgarrado, sus manos extendidas como en una lucha final y desesperada, pero lo más escalofriante era la expresión de su rostro en una mirada de terror paralizado. Alguien jadeó, otro susurró una oración apresurada. La multitud vaciló en el umbral de la gran casa abandonada, como si presentiera algo terrible acechando en sus oscuros pasillos a la señorita Marple, que había llegado al lugar con bastante calma. Observó el cuerpo con serena solemnidad. Se fijó en los elegantes zapatos del hombre, ahora manchados de tierra. Observó el pesado anillo de sello que aún llevaba en el dedo, y también notó la peculiar forma en que le habían abrochado el abrigo con demasiada prisa, como si lo hubieran hecho con mucho miedo. Anne se volvió hacia el superintendente Fletcher, que acababa de llegar acompañado de sus agentes. «Bueno, esto es muy angustioso», dijo con dulzura. «Superintendent, creo que será un rompecabezas bastante difícil de armar uno». Y en efecto, cuando la niebla de la tarde se extendió sobre el pueblo y las sombras de Lytton Hall se alargaron amenazadoramente, se hizo evidente para todos que el asunto de la herencia no reclamada había tomado un giro muy siniestro, porque no fue una muerte accidental. Esto fue un asesinato. El cuerpo al pie de la gran escalera de piedra de Lytton Hall proyectaba una larga sombra sobre el tranquilo pueblo de St. Clements Cross al amanecer. La noticia había llegado a todos los hogares, extendiéndose como un reguero de pólvora, desde la posada hasta la oficina de correos, desde la vicaría hasta la tienda de comestibles. Las puertas se dejaron entreabiertas, mientras los vecinos se reunían en grupos silenciosos, comentando el terrible suceso en susurros urgentes. «Dicen que fue un asesinato», anunció la señora Trent con dramatismo, mientras colocaba una hogaza de pan recién hecho en el mostrador de su tienda. «Y en nuestro propio pueblo. Es un milagro, un verdadero milagro, que tales cosas puedan suceder aquí». En el anciano señor Halcott, sentado en un taburete junto al mostrador, negó con la cabeza con gravedad. «Nunca pensé que viviría para ver este día, señora Trent. Un hombre muerto, justo en la puerta de esa maldita casa. Recuerde lo que le digo, los problemas se han estado gestando desde que llegó el señor Harrow». Los habitantes del pueblo pensaron de inmediato en el extraño que había entrado tan recientemente en su tranquilo mundo. El señor Jonathan Harrow, el abogado londinense, había sido quien había preguntado sobre la herencia de Sir Edgar Lytton. Y ahora, apenas unos días después, un hombre había muerto en la misma finca. En cuestión a la señorita Marple, escuchaba los chismes con discreta diversión. Había formado parte de St. Clements Cross el tiempo suficiente para reconocer que la gente siempre sacaba conclusiones precipitadas antes de comprender realmente la situación. Ella misma prefería observar, escuchar y, sobre todo, fijarse en lo que otros consideraban insignificante en el superintendente Fletcher, un hombre corpulento y sensato, de rostro surcado y mirada penetrante, compartía una mentalidad similar.
tomó el control de la investigación con rapidez, asegurándose de que Lytton Hall estuviera acordonado mientras sus agentes registraban el terreno en busca de pruebas. A media mañana, citó a la señorita Marple a su despacho temporal en la posada. Bueno, señorita Marple, dijo, frotándose las sienes, siempre parece tener una forma especial de entender estos asuntos del pueblo. Quizás pueda ilustrarme. ¿Qué opina de esto? La señorita Marple juntó las manos con recato. Un suceso de lo más lamentable, superintendent, dijo con suavidad. Sin embargo, creo que los detalles que rodean la muerte del pobre hombre resultarán muy esclarecedores. El superintendente Fletcher gruñó. Eso es precisamente lo que pretendo averiguar. El fallecido ha sido identificado como el señor Lionel Marchbanks, banquero jubilado, residente en Londres, sin familiares directos. Aún no hemos determinado qué negocios tenía en Lytton Hall. A la señorita Marple asintió pensativa. Marchbanks. Ese es un nombre que nunca había oído relacionado con Sir Edgar Lytton. Exactamente, dijo el superintendente. Lo cual nos lleva a preguntarnos qué hacía allí a esa hora y por qué acabó muerto en la escalera de la entrada. A los ojos azules de la señorita Marple brillaron, en efecto, una situación de lo más peculiar. Mientras tanto, de vuelta en Lytton Hall, los alguaciles continuaban su búsqueda. La imponente casa, aunque abandonada hacía tiempo, parecía soportar el peso de miradas invisibles. Las grandes puertas de madera estaban abiertas, revelando un salón oscuro donde el polvo se había acumulado con el paso de los años. La luz del sol apenas penetraba las pesadas cortinas, proyectando largas sombras sobre la imponente escalera An 1. De los oficiales, un joven nervioso llamado Constable Hughes dudó en el umbral. «¡Qué cosa más rara!», le murmuró a su colega. «Parece que todavía hay alguien aquí». An, su compañero, más tranquilo, rió entre dientes. «Es solo una casa vacía, Hughes». Unos cuantos crujidos y gemidos. «Eso es todo». «An, pero Hughes no estaba convencido». Mientras avanzaban por los pasillos, las tablas del suelo susurraban bajo sus pies. Había una quietud, una especie de silencio cargado, que le puso los pelos de punta. Y entonces, al oyó An un sonido débil. Un susurro en Hughes se dio la vuelta, pero el pasillo que tenía detrás estaba vacío. Tragó saliva con dificultad. Debió de ser el viento. Y, sin embargo, no corría ninguna brisa en el piso de arriba. Encontraron poco más que muebles cubiertos de polvo, reliquias olvidadas de una familia desaparecida. Pero en el ático descubrieron algo curioso. An y Nicobol, separado del desorden de sillas viejas y cuadros desechados. Al abrirlo encontraron una pila de documentos viejos, cuidadosamente envueltos en hule para protegerlos de la humedad. El agente Hughes examinó los papeles. «Documentos legales», murmuró. «¿Podría ser esto?». Su compañero silbó. «Un testamento». Cuando la señorita Marple regresó a casa esa noche, tenía mucho en qué pensar. Un extraño asesinado, un misterioso testamento desenterrado en el ático de una finca abandonada hacía tiempo, y una herencia que aún no había sido reclamada. Se acomodó en su silla, y el familiar clic de sus agujas de tejer llenó la silenciosa habitación. Era pura casualidad. Sir Edgar Lytton había muerto en circunstancias inciertas, y ahora alguien relacionado con su fortuna había tenido un final violento. La pregunta era, ¿Lionel Marchbanks había sido atraído a Lytton Hall o había venido por voluntad propia, solo para descubrir algo que nunca debió ver? La señorita Marple frunció los labios. Había algo en todo esto que recordaba algo muy especial. Un viejo caso, olvidado hacía tiempo por la mayoría, relacionado con un testamento falsificado y una disputa por una herencia, pero antes de que pudiera seguir ese pensamiento hasta su conclusión, fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Lavinia Blackwell, pálida. «Jane», susurró entrando apresuradamente.
tengo que contarte algo. Algo que vi anoche. A la señorita Marple dejó de tejer. Siéntate, querida. Che, te preocupa. Lavinia dudó, retorciendo los guantes entre los dedos. Se trata de la noche en que encontraron al pobre señor Marchbanks. Vi a alguien. Jane. La señorita Marple levantó ligeramente las cejas. Lavinia asintió. No podía dormir. Estaba mirando por la ventana. Solo un momento, y vi a alguien caminando hacia Lytton Hall. Era tarde, demasiado tarde, para que alguien estuviera afuera. A la señorita Marple se inclinó hacia adelante, y a esta persona, Lavinia, la reconoció. Se hizo un silencio entre ellos. Entonces, Lavinia tragó saliva. Jane. Creo que fue Jonathan Harrow. A los ojos de la señorita Marple brillaron, con algo indescifrable. Eso sí que es muy interesante. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, resonando por el pueblo como un secreto a la espera de ser descubierto. La señorita Marple observaba a Lavinia Blackwell con esa clase de atención amable que había adormecido a muchos confesores nerviosos, obligándolos a revelar más de lo que pretendían. No habló de inmediato, permitiendo que el silencio se prolongara lo justo para animar a Lavinia a continuar a la joven. Dudó un momento y luego se inclinó hacia adelante. Al principio no estaba del todo segura, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero luego vi cómo se movía. La ligera cojera. Jonathan Harrow tiene ese andar tan particular, ¿sabes? Y Jane llevaba algo. Una cartera, o algo así. A los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente sobre sus agujas de tejer. Una cartera, repitió. Lavinia asintió. Sí, ahí lo vi yendo hacia Lytton Hall justo una hora antes de que encontraran muerto al pobre señor Marchbanks. La señorita Marple suspiró, dejando a un lado su labor. Querida, esta información es muy importante. ¿Se lo has contado a la policía? Las manos de Lavinia se retorcían en su regazo. ¿No tenía miedo, Jane? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si acusaba a un inocente? La señorita Marple le dedicó una sonrisa alentadora. Hiciste muy bien en acudir a mí, querida. Siempre hay que estar seguro antes de lanzar sospechas. Sin embargo, creo que debemos asegurarnos de que el superintendente Fletcher esté al tanto de esto. A la expresión de Lavinia era preocupada. ¿Cree que el señor Harrow podría estar involucrado en el asesinato? La señorita Marple no respondió. Creo, querida, que hay muchas cosas que no cuadran en este asunto, pero también creo que, cuando se hace un simple cálculo aritmético, la suma suele ser muy reveladora. A la mañana siguiente, la señorita Marple y Lavinia se dirigieron a la comisaría, donde el superintendente Fletcher ya estaba enfrascado en una conversación con sus hombres. Arqueó las cejas al ver entrar a las dos damas. Señorita Marple, saludó Anne y la señorita Blackwell. ¿Qué las trae por aquí esta mañana? Lavinia miró a la señorita Marple, quien asintió para tranquilizarla. Respirando hondo, relató lo que había visto la noche del asesinato. Fletcher escuchó atentamente, con el rostro impenetrable. Cuando terminó, se recostó en su silla y se frotó la barbilla. Jonathan Harrow, dices, cerca de Lytton Hall. Eso sí que es bastante interesante. Los ojos de la señorita Marple brillaron, y sospecho que será muy útil para su investigación. Fletcher asintió. Mucho ya hemos determinado que el señor Marchbanks no tenía ningún motivo conocido para estar en Lytton Hall. Su presencia allí fue inesperada, casi como si lo hubieran atraído. Ahora tenemos pruebas que sugieren que Harrow estuvo en los alrededores. Esa misma noche se volvió hacia uno de sus agentes. Quiero que traigan a Harrow para interrogarlo y que se revisen a fondo sus pertenencias. Si llevaba algo esa noche, necesitamos saber qué era y dónde está ahora. El agente asintió y salió a toda prisa. Fletcher fijó entonces su mirada penetrante en la señorita Marple. Siempre parece ir un paso por delante, señorita Marple. ¿En qué está pensando?
La señorita Marple sonrió con recato. Oh, superintendente, no pretendo adelantarme a nadie. Simplemente observo. Y, si me permite decirlo, hay algo en este asunto que me recuerda un caso del que oí hablar una vez. Un asunto desafortunado, relacionado con un testamento en disputa y mucho engaño. Ann Fletcher se inclinó hacia adelante. ¿An testamento? La señorita Marple asintió. En efecto. Vera, mi querido superintendente, la gente no mata sin motivo alguno. Y cuando se trata de una herencia, a menudo mucha gente se siente con derecho a algo que quizá nunca les correspondió. Fletcher exhaló. Entiendo su punto, señorita Marple, y considerando que encontramos documentos en el ático de Lytton Hall que bien podrían ser un testamento extraviado, este caso se complica cada minuto. En las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente, como suele ocurrir en estos casos, superintendent. Al mediodía trajeron a Jonathan Harrow para interrogarlo. Parecía sereno, pero había una tensión en su postura que no pasó inadvertida para la señorita Marple. Tengo entendido, dijo Harrow con calma, que alguien me vio cerca de Lytton Hall esa noche. No lo negaré. Estuve allí. Fletcher se inclinó hacia adelante. ¿Y qué hacía exactamente en una casa abandonada a esa hora, señor Harrow? Harrow suspiró. Recibí una carta. La deslizaron por debajo de la puerta de mi habitación en la posada esa misma noche. La nota simplemente decía que encontraría respuestas sobre la propiedad de Sir Edgar Lytton en Lytton Hall si llegaba a medianoche. La señorita Marple arqueó las cejas. Qué curioso. Ann Fletcher entrecerró los ojos. ¿Tienes esta carta? Harrow dudó. No halló lo que me pareció sospechoso y no quería problemas innecesarios. Los labios de Fletcher se apretaron en una fina línea. Muy conveniente. La expresión de Harrow se ensombreció. No tengo nada que ocultar, superintendent. Fui a Lytton Hall, pero cuando llegué, el lugar estaba vacío. No había nadie. Me quedé un rato, buscando algo fuera de lo común. Luego me fui. La voz de la señorita Marple era suave, pero inquisitiva. ¿Y la cartera que llevaba, señor Harrow? Por primera vez, Harrow pareció genuinamente sorprendido. ¿Cartera? La señorita Marple inclinó la cabeza. Sí, señor Harrow. Un testigo lo vio llevando algo esa noche. Harrow abrió la boca y luego la cerró. Ann suspiró. No era nada raro, Ann, solo unos documentos. Nota sobre la herencia. A la señorita Marple intercambió una mirada con Fletcher. El superintendente frunció el ceño. Ya veo, sin embargo, cuando registramos sus pertenencias, no encontramos tales documentos. ¿Podría explicarme? El rostro de Harrow palideció. Dudó. Lo justo para que la señorita Marple viera un destello de incertidumbre en sus ojos. Ann Fletcher tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Creo, señor Harrow, que sabe más de lo que admite. Harrow tragó saliva con dificultad. Le juro, superintendente, que no tuve nada que ver con la muerte de Marchbanks. La voz de la señorita Marple era suave. Puede que sea cierto, señor Harrow, pero me pregunto si lo vigilaban esa noche. ¿Quién más podría haber estado vigilando al pobre señor Marchbanks? Un silencio se extendió entre ellos. Afuera, el reloj del pueblo dio la hora y en lo más profundo de su corazón, la señorita Marple sabía que estaban muy cerca de descubrir una verdad mucho más siniestra de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La señorita Marple observaba atentamente a Jonathan Harrow, notando la tensión en sus manos, que descansaban sobre el escritorio frente a él. Lo habían pillado en una mentira, quizá no una falsedad absoluta, sino sin duda una versión cuidadosamente elaborada de la verdad. Y cuando la gente empezaba a recortar sus verdades, siempre había una razón. La expresión del superintendente Fletcher se mantuvo severa.
Señor Harrow, revisemos los hechos. Afirma haber quemado la nota que lo citaba a Lytton Hall inconveniente. No la parece. No quedan pruebas. No hay forma de probar su historia. Harrow apretó la mandíbula. Admito que parece sospechoso, superintendente, pero le aseguro que lo quemé por instinto. He visto suficientes litigios inmobiliarios como para saber cuando alguien intenta provocarme. La voz de la señorita Marple era suave, pero mordaz. Y aún así, señor Harrow, fue a Lytton Hall de todas formas, lo que sugiere que al menos le intrigó lo suficiente como para arriesgarse. Harrow dudó. Sí, admitió al fin. Lo era. La nota mencionaba algo sobre pruebas. Que Sir Edgar tenía la intención de modificar su testamento antes de morir. Fletcher se inclinó hacia adelante. ¿Prueba? Prueba de que el testamento que encontramos en el ático podría no haber sido su intención final. Harrow asintió. Exactamente. Por eso tuve que ir. Si hubiera un documento más reciente, lo cambiaría todo. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. Fascinante. Y aún así, a pesar de esta supuesta prueba, ¿no encontró nada? Harrow suspiró. Es la verdad. La casa estaba vacía cuando llegué. Busqué durante casi una hora, pero no encontré nada. Y entonces oí un ruido, algo que se movía en la oscuridad. Pensé que alguien me observaba, así que me fui rápidamente. A la expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mente se llenó de pensamientos. Si alguien había estado vigilando a Harrow esa noche, ese alguien también había estado lo suficientemente cerca como para ver al señor Marchbanks. Esa tarde, la señorita Marple y el superintendente Fletcher viajaron a Lytton Hall, la imponente pero deteriorada finca en el centro de la disputa por la herencia. La casa tenía una quietud inquietante. Su fachada, antaño imponente, ahora estaba suavizada por la hiedra y el paso del tiempo. Es extraño pensar, murmuró Fletcher, que este lugar pueda contener la clave del asesinato de un hombre en la señorita Marple. Se ajustó el sombrero. El asesinato suele ser cuestión de resentimientos arraigados, superintendente. Y una casa como esta ha visto generaciones de tales resentimientos. Entraron por la puerta lateral, que la policía había dejado sin llave esa misma mañana. El gran vestíbulo estaba cubierto de polvo, y el aire olía a madera húmeda y papel viejo. Fletcher señaló una sala de estar, donde retratos descoloridos adornaban las paredes. Aquí encontramos el testamento, escondido en el ático. A la señorita Marple asintió pensativa. Y sin embargo, si el señor Marchbanks hubiera sido atraído hasta aquí, el ático no habría sido el lugar donde se suponía que debía buscar. Su mirada penetrante se dirigió a la gran chimenea, cuyo hogar estaba cubierto de restos de ceniza vieja. Dio un paso adelante, estudiando con atención los fragmentos carbonizados. Fletcher siguió su mirada. Algo se quemó aquí hace poco. Los dedos de la señorita Marple recorrieron los trozos de papel ennegrecidos, extrayendo con cuidado una esquina parcialmente quemada que había escapado a la destrucción total. Entrecerró los ojos para observar los tenues rastros de tinta aún visibles. Mi estimado superintendente, dijo al fin, creo que alguien estaba desesperado por destruir un escrito. Y si no me equivoco, no era un documento antiguo, sino algo escrito recientemente. Fletcher frunció el ceño. ¿Estás diciendo que esta podría ser la prueba que Harrow buscaba? La señorita Marple sonrió levemente. Es perfectamente posible. La pregunta ahora es, ¿quién quería que lo destruyeran? Esa noche, la señorita Marple visitó a la señora Eugenia Harrow, viuda del difunto Sir Edgar Lytton, mujer de rasgos delicados y mirada siempre baja. Eugenia había sido una presencia discreta en el contexto de la disputa por la herencia. Recibió a la señorita Marple en su sala de estar, donde una única lámpara de aceite proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Señorita Marple,
dijo en voz baja. Supongo que esta visita tiene que ver con el pobre señor Marchbanks. Las manos de la señorita Marple permanecieron pulcramente entrelazadas sobre su regazo. En efecto, señora Harrow, he estado pensando en el testamento encontrado en Lytton Hall. Dígame, ¿le había hablado alguna vez Sir Edgar de modificarlo? Eugenia dudó. Sí, lo hizo, pero nunca actuó al respecto. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Está completamente segura? Los dedos de la viuda se apretaron alrededor del pañuelo en su regazo. Creo que sí. El tono de la señorita Marple se mantuvo amable. Verá, querida, encontramos pruebas de que algo se quemó en la chimenea de Lytton Hall, y sospecho que podría haber sido un documento importante. A Eugenia se le cortó la respiración. ¿Crees que era un testamento? La señorita Marple la observó con atención. Creo que es posible, y creo que alguien no quería que se encontrara. Las manos de Eugenia temblaban. Señorita Marple, debe comprender que hay cosas en esta casa, cosas que sería mejor dejar enterradas. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Y aún así, querida, el pasado tiene una forma de salir a la luz, ¿no es así? Al salir la señorita Marple de la casa de Eugenia, una sombra se movió cerca de la puerta del jardín. El superintendente Fletcher, que la esperaba afuera, también la notó. ¿Quién está ahí?, gritó bruscamente. Una figura se adelantó. Un hombre delgado y nervioso. Era William Grant, antiguo ayuda de cámara del difunto Sir Edgar Fletcher. Entrecerró los ojos. Señor Grant, ¿qué lo trae por aquí? El hombre tragó saliva con dificultad. Tengo algo que contarte, algo sobre la noche en que murió el señor Marchbanks. La señorita Marple lo miró con dulzura. Continúe, querido. Se sentirá mejor cuando haya hablado. Grant miró a su alrededor como si temiera que alguien lo oyera. Luego, en voz baja, dijo: vi algo esa noche. Vi a alguien salir de Lytton Hall poco después de que llegara el señor Marchbanks Fletcher. Se puso rígido. ¿Quién? Grant dudó. Y luego susurró un nombre. Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. Murmuró. ¡Qué interesante! La expresión de Fletcher era sombría. Señorita Marple, creo que tenemos a nuestro sospechoso. La señorita Marple apretó los labios. Quizás, superintendente. Pero no nos precipitemos. Creo que nos falta una última pieza del rompecabezas. Y cuando la noche cayó sobre el pueblo, la señorita Marple supo que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad. Pero la parte más peligrosa aún estaba por llegar. La señorita Marple observó atentamente a William Grant, notando el temblor nervioso de sus manos mientras permanecía cerca de la puerta del jardín. El miedo de la ayuda de cámara era palpable, pero más que eso, tenía múltiples facetas. No solo temía lo que había visto, sino también lo que pudiera suceder ahora que había hablado el superintendente Fletcher fue menos paciente. ¿Y bien, Grant? ¿A quién viste esa noche? A Grant le tembló la garganta al tragar Era. Dudó, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Luego, bajando la voz, susurró un nombre. Fletcher abrió mucho los ojos. ¿Estás seguro? Grant asintió. ¿Tan seguro como que estoy aquí? El rostro de la señorita Marple permaneció sereno, pero en su interior, su mente ensamblaba las piezas del rompecabezas con la precisión de una experta costurera que enhebra una aguja fina. Ya lo sospechaba, y aún así aún había lagunas cruciales. Fletcher se enderezó. «Si mientes, Grant, lo juro», interrumpió Grant con voz temblorosa. «Me callé porque no quería problemas, pero ya no puedo contener más». La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. «Ha hecho lo correcto, señor Grant, pero dígame, ¿qué vio exactamente?» Grant
Inhaló con dificultad. Había ido a Leadenhall esa noche. Aún conservaba una llave de cuando trabajaba para Sir Edgar and Quería ver si había dejado algo de valor. Su rostro se sonrojó de vergüenza. No estoy orgulloso. Claro, pero han sido tiempos difíciles. Nunca esperé ver a nadie más. Ian Fletcher se cruzó de brazos. Pero si viste a alguien en Grant, asintió. Oí voces. Vaya urgentis. Subí sigilosamente por la escalera trasera. Justo lo suficiente para asomarme al salón. Y entonces las vi. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero notó su expresión. Ellos, sí. Las manos de Grant se apretaron a dos personas. Una era el señor Marchbanks. La otra bajó la voz hasta convertirse en un era Eugenia Harrow. Un pesado silencio se apoderó de ellos. La boca de Fletcher se tensó. Eugenia Harrow, la viuda de Sir Edgar. Grant asintió con vehemencia. Lo juro por mi vida. Ella estaba allí, hablando con el señor Marchbanks. Pero no era una charla amistosa. Estaba agitada, casi suplicando. La mente de la señorita Marple daba vueltas en Eugenia. Tenía sentido. Había sido curiosamente evasiva durante su conversación anterior, y conocía los planes de Sir Edgar de cambiar su testamento. Había tomado medidas para asegurarse de que ese cambio nunca se produjera. ¿Qué pasó después?, preguntó la señorita Marple. Suavemente en Grant se humedeció los labios. Escondido unos minutos, y luego oí un portazo. Cuando volví a mirar, el señor Marchbanks ya no estaba, y la señora Harrow también. A las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente en su bolsillo. Dígame, señor Grant. ¿Qué? Ahora, sobre las 9:30, dijo Grant. Inmediatamente. Lo recuerdo porque la campana de la iglesia acababa de dar la media. La señorita Marple intercambió una mirada con Fletcher. Marchbanks había sido encontrado muerto aproximadamente a las 10. Si Grant decía la verdad, Eugenia había sido la última persona que lo vio con vida en Fletcher. Se enderezó. Señorita Marple, creo que es hora de hablar otra vez con la señora Harrow. Eugenia Harrow los recibió en la tenue luz del salón de su casa. Estaba sentada rígida en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. El aroma a lavanda flotaba en el aire, enmascarando algo más denso, algo parecido al miedo. No estoy segura de entenderlo, superintendent, dijo con frialdad. ¿Por qué ha vuelto? Fletcher no perdió el tiempo. Señora Harrow, ¿estaba usted en Leighton Hall la noche del asesinato del señor Marchbanks? Los dedos de Eugenia se tensaron contra la tela de su vestido. No, estaba en casa. En la voz de la señorita Marple era suave. ¿Está completamente segura, querida? Los ojos de Eugenia se clavaron en ella. Sí, dijo, pero la palabra fue demasiado rápida, demasiado defensiva en Fletcher. Exhaló bruscamente. Tenemos un testigo, señora Harrow. ¿Alguien que la vio en Leadenhall Hall esa noche? El rostro de Eugenia palideció. Eso... William Grant los vio, dijo Fletcher. Los vio hablando con Marchbanks. Percibió la urgencia en sus voces. Los labios de Eugenia se separaron ligeramente y luego se juntaron. Negó con la cabeza.
Noan se equivoca. A la señorita Marple la observó atentamente. ¿Por qué fue allí, señora Harrow? Durante un largo rato, Eugenia no dijo nada. Luego, con una profunda inspiración, susurró, intentaba detenerlo. Fletcher arqueó las cejas. ¿Detenerlo de qué? La voz de Eugenia tembló. De revelar lo que había encontrado. Acudió a mí primero. Esa misma tarde, dijo que tenía un documento que lo cambió todo. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Y le creyó? Eugenia tragó saliva. Tenía que hacerlo. Edgar habló de cambiar su testamento, pero nunca me mostró pruebas. Si Marchbanks lo tenía, entonces todo mi futuro estaba en riesgo. La voz de Fletcher se endureció. Así que, ¿lo mataste para salvar ese futuro? Eugenia jadeó. No, te juro que no. Le supliqué que lo reconsiderara, pero no me escuchó. Dijo que lo haría público. Se fue de casa. Nunca lo volví a ver. La señorita Marple la observó con atención. El miedo era genuino, pero ¿era miedo a ser descubierta o miedo a algo más? Debes creerme, susurró Eugenia. Yo no lo, mate. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su mente permaneció alerta. Señora Harrow, una última pregunta, le dijo el señor Marchbanks donde encontró esa supuesta prueba. Eugenia dudó. Luego, en un susurro dijo, ¿en la biblioteca en Fletcher? Se puso rígido. ¿La biblioteca de Lytton Hall? Eugenia asintió. Dijo que encontró algo escondido detrás de los libros. No sé qué era, pero fuera lo que fuese, le costó la vida. La mirada de la señorita Marple era pensativa. Entonces creo, mi querido superintendente, que nuestro siguiente paso está claro en Fletcher. Asintió con tristeza. Tenemos que registrar la biblioteca. Y cuando salieron de la casa de Eugenia, la señorita Marple no pudo evitar la sensación de que estaban muy cerca de descubrir la verdad. Pero la verdad, ella lo sabía, podía ser lo más peligroso de todo. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca de Lytton Hall crujieron cuando el superintendente Fletcher las empujó. Motas de polvo flotaban en la tenue luz que se filtraba por las vidrieras, y la habitación olía a pergamino viejo y madera pulida. Estanterías que llegaban del suelo al techo cubrían las paredes, con sus estantes llenos de volúmenes encuadernados en cuero, algunos de los cuales llevaban décadas sin tocarse. A la señorita Marple entró, escudriñando la habitación con atención. Las bibliotecas son lugares fascinantes, ¿no le parece, superintendente? Dijo con voz suave, pero con un significado claro. La gente esconde de todo en los libros, no solo conocimiento. Fletcher gruñó. Sí, bueno, esperemos que Marchbanks no se haya llevado su secreto a la tumba. Solo contaban con la palabra de Eugenia Harrow de que Marchbanks había encontrado algo escondido en la biblioteca, una prueba que podría haberlo puesto todo patas arriba. Pero si era cierto, encontrar ese documento podría finalmente esclarecer el caso. William Grant, el ayuda de cámara convertido en testigo reticente, rondaba cerca de la puerta retosante entrar. Se retorcía la gorra con las manos, pálido. Si le parece bien, superintendent, prefiero esperar afuera. Fletcher lo miró fijamente. ¿Estuviste aquí esa noche, Grant? Quizás puedas orientarnos. Grant tragó saliva, pero entró con vacilación. Solo los vi desde el recibidor, señor. El señor Marchbanks y la señora Harrow estaban de pie junto a la chimenea. La gran chimenea de piedra, sobre la cual un retrato de Sir Edgar Lytton observaba imperiosamente. Hablaban en voz baja. A la señorita Marple siguió su mirada. La chimenea estaba flanqueada por estanterías llenas de gruesos tomos enciclopedia, libros de historia ilegales, de esos que a menudo contenían compartimentos ocultos. Se acercó a ellos, con los dedos enguantados, recorriendo los lomos de los libros. ¡Ah!, murmuró. ¡Qué interesante! Fletcher, que había estado observando la sala, se giró
¿Qué pasa? La señorita Marple sacó un libro del estante. Era un volumen pesado a los escritos recopilados de Sir Walter Rellaglo. Abrió y descubrió que sus páginas habían sido ahuecadas, formando una cavidad oculta en su interior. Fletcher entrecerró los ojos. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Pero el espacio hueco estaba vacío. La expresión de la señorita Marple no cambió, aunque su mirada se agudizó. Parece que alguien ya ha recuperado lo que estaba escondido dentro. Grant exhaló temblorosamente. Marchbanks debió encontrarlo antes de que lo mataran. La señorita Marple dio vueltas al libro hueco. Las páginas cortadas eran suaves y precisas. No era obra de un aficionado. Alguien había preparado este escándalo con esmero, esperando volver a buscar lo que hubiera guardado dentro. Fletcher apretó la mandíbula. Si Marchbanks se llevó el documento, ¿dónde está ahora? La señorita Marple guardó el libro con cuidado. Esa, mi querido superintendente, es la pregunta que debemos responder. Registraron la habitación meticulosamente, pero no encontraron rastro del documento desaparecido. Si Marchbanks realmente lo había sustraído, debió llevárselo consigo o esconderlo en otro lugar antes de que lo mataran. La señorita Marple permanecía de pie junto a la ventana, contemplando los jardines descuidados. Su mente repasaba los hechos con la misma precisión con la que ordenaba tazas de té en un armario. Marchbanks fue encontrado muerto al pie de las escaleras del jardín. Salió vivo de Eating Hall. ¿Pero con qué? Se llevó el documento solo para ser interceptado antes de que pudiera revelar su contenido. Y lo más importante, ¿quién más sabía de su existencia? Fletcher, cada vez más frustrado, se volvió hacia Grant. ¿Estás completamente seguro de que no viste nada más esa noche? Mencionó Marchbanks a dónde iba. Grant dudó. Él en sí dijo algo antes de irse. Estaba murmurando para sí mismo. Algo sobre asegurarse de que llegue a las manos adecuadas. La señorita Marple aguzó el oído. Las manos adecuadas, repitió. Fletcher frunció el ceño. Eso podría significar cualquier cosa. La señorita Marple negó con la cabeza. No, superintendente. Creo que significa que pretendía entregar el documento a alguien de su confianza. La expresión de Fletcher se ensombreció. ¿Y quién lo mató? Debió querer evitarlo. A la señorita Marple asintió lentamente. Cuando salían de la biblioteca, una voz repentina les hizo detenerse. ¿Buscas algo, Sage? Y vieron a Lydia Marchbanks, de pie en el pasillo, con los brazos cruzados. Su mirada penetrante los recorrió. Evaluándolos, Anne Fletcher se puso rígido. Señora Marchbanks. Lydia dio un paso al frente. Supongo que has estado registrando la casa, ¿verdad? Y apuesto a que buscas un documento en particular. La mirada de la señorita Marple permaneció firme. ¿Qué sabes de eso, querida? Lydia dudó un momento y luego levantó la barbilla. Sé que mi marido murió por eso. La mano de Fletcher flotaba cerca de su bloc de notas. ¿Quieres decir que sabes qué era? Lydia exhaló. No sé exactamente qué contenía, pero sé que estaba desesperado por entregárselo a alguien. Y sé que tenía miedo. La expresión de la señorita Marple se suavizó. ¿Miedo de quién? Los labios de Lydia se separaron, pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde la parte trasera de la casa. Anne Fletcher se giró. ¿Qué? Grant palideció. Eso vino de los aposentos del servicio. Anne Fletcher ya se movía, con la mano en el revólver. La señorita Marple lo seguía con más calma. Considerando las posibilidades, mientras corrían por el pasillo, llegaron al origen del ruido, a un pequeño estudio en la parte trasera de la casa. La ventana estaba abierta, y la cortina ondeaba con la brisa vespertina. Una lámpara había caído al suelo, y el cristal estaba hecho añicos. Anne Fletcher examinó la habitación. Quienquiera que estuviera aquí ya no está. Pero la mirada penetrante de la señorita Marple se fijó en otra cosa. Sobre el escritorio
parcialmente oculta bajo unos papeles dispersos. Había una sola hoja de pergamino amarillento. Ann dio un paso adelante y lo recogió con cuidado. Se quedó sin aliento. Bueno, murmuró. Creo que hemos encontrado el documento que faltaba. Fletcher se acercó a ella. ¿Qué dice? La señorita Marple leyó la primera línea y sintió un escalofrío de comprensión que la recorrió. Mi querido superintendente, es el último testamento de Sir Edgar Lytton. Siguió un pesado silencio. Grant dejó escapar un suspiro lento y nervioso. El rostro de Lydia palideció. Ann Fletcher apretó la mandíbula. Entonces, por fin tenemos nuestro motivo. A la señorita Marple asintió. Sí, y me atrevo a decir que al asesino no le alegrará que lo hayamos encontrado. Su mirada se desvió hacia la ventana abierta, hacia la oscuridad que se extendía más allá. En algún lugar, alguien observaba a Ann y harían cualquier cosa para mantener su secreto a salvo. Por un instante, el silencio reinó en el estudio tenuemente iluminado. El viejo pergamino en las delicadas manos de la señorita Marple parecía latir con significado, como si contuviera el peso de décadas en su tinta descolorida. El testamento de Sir Edgar Lytton, que durante mucho tiempo se creyó perdido, por fin había resurgido. Ann. El superintendente Fletcher extendió la mano para cogerlo, rozando con los dedos los bordes quebradizos. Su mirada penetrante escudriñó las primeras líneas, frunciendo aún más el ceño con cada palabra. ¿Y bien?, preguntó Lydia Marchbanks. Con la voz tensa, Fletcher suspiró lentamente. Nombra a un heredero diferente. Un escalofrío recorrió la habitación. Lydia palideció. Grant, el ayuda de cámara, se removió incómodo. Incluso las sombras en las paredes parecían acercarse a la señorita. Marple estudió atentamente la expresión del superintendente. Sería correcto suponer que no menciona al sobrino del señor Lytton, Edgar Lytton Jr., como su beneficiario. Fletcher negó con la cabeza. No, este testamento está fechado 1 año después del que actualmente reconocen los tribunales. Exhaló bruscamente en Sir Edgar, le dejó todo a cierta, hizo una pausa y volvió la mirada a la página. Catherine Harrow siguió un silencio atónito. A Lydia Marchbanks jadeó. Catherine Harrow, ¿te refieres a? Sí, dijo la señorita Marple en voz baja, con los ojos brillantes de comprensión. La difunta hermana de Eugenia Harrow. La voz de Grant salió en un susurro, pero lleva años muerta. A la señorita Marple asintió. Exactamente. El superintendente Fletcher se frotó la mandíbula. Entonces, si este testamento se hubiera conocido antes, Eugenia Harrow, como única pariente superviviente de Catherine, habría heredado Lytton Hall y toda la finca. En efecto, dijo la señorita Marple, lo que significaría que Edgar Lytton Jr. no tenía ningún derecho legal sobre ella. Lydia dejó escapar un suspiro tembloroso. Entonces, quienquiera que matara a Marchbanks debía de estar intentando impedir que se encontrara este testamento. Ann Fletcher apretó la mandíbula. O quizás para robarlo. A la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana abierta. Con la mente agitada, quienquiera que hubiera estado en esa habitación momentos antes, no había estado buscando sin rumbo. Sabía lo que buscaban. Se volvió hacia el grupo. Marchbanks debió de descubrir este testamento en el compartimento secreto de la biblioteca Rift y, al darse cuenta de su importancia, intentó entregárselo a alguien, quizá a un abogado o a la propia Eugenia Harrow, pero nunca lo logró. Susurró Lydia. Los ojos azules de la señorita Marple se oscurecieron. Porque alguien lo interceptó antes de que pudiera hacerlo. Ann Fletcher se enderezó. Necesitamos encontrar a Eugenia Harrow. Era casi medianoche cuando llegaron a la cabaña de Eugenia Harrow, enclavada en el extremo más alejado del pueblo. Una fina niebla se cernía sobre el paisaje,
arremolinándose a la luz de la luna como dedos fantasmales. La casa estaba a oscuras. Con las cortinas corridas, Ann Fletcher golpeó fuertemente la puerta. No hay respuesta. La señorita Marple frunció el ceño. Eso es bastante inusual. Fletcher volvió a llamar. Esta vez con más fuerza, señora Harrow. Silencio, Grant. De pie unos pasos atrás. Tragó saliva. ¿No crees que le haya pasado algo? Fletcher intercambió una mirada con la señorita Marple, y luego agarró el pomo de la puerta. Giró fácilmente bajo su agarre desbloqueado. Una sensación de aprensión se apoderó de ellos cuando entraron en la cabaña. Estaba ordenada, como era de esperar, pero había algo extraño. Una quietud peculiar que le provocó escalofríos a la señorita Marple. Había estado en suficientes escenas de crímenes como para reconocerlo. Entonces, ella lo vio en la pequeña mesa de madera cerca de la chimenea. Una taza de té permanecía intacta, con su contenido ya frío. Un libro yacía abierto junto a ella, como si alguien lo hubiera dejado en medio de la lectura. Un chal cubría la silla, sin embargo. No había ninguna señal de Eugenia Harrow. Fletcher se movió con cautela por la pequeña sala de estar, observando la cocina contigua. Señora Harrow. Su voz era firme y profesional, pero con un matiz de preocupación a la señorita Marple. Mientras tanto, dejó que su mirada penetrante recorriera la habitación. No había señales de lucha, ningún mueble volcado, ningún cristal roto, y sin embargo, su mirada se posó en algo cerca de la puerta. Un solo trozo de papel, medio arrugado, como si lo hubieran dejado caer con prisa, y Ann lo recogió con cuidado. El mensaje era breve. Escrito a toda prisa, no es seguro. Tengo que irme en debajo. En letras temblorosas, una última palabra, perdóname. Los labios de la señorita Marple se apretaron en una fina línea. ¡Ay, Dios mío! Fletcher leyó la nota, por encima del hombro de ella, con el rostro endurecido. Widow. ¿Oh? Murmuró la señorita Marple. Se la han llevado. Salieron de la cabaña rápidamente, pero afuera la noche se había vuelto más oscura. La niebla los enroscaba, espesándose al aferrarse al aire. El estrecho camino del pueblo se extendía frente a ellos, desapareciendo en la gris niebla. Entonces, desde algún lugar dentro de la niebla ruido pasos. Ann Fletcher se llevó la mano a su revólver. ¿Quién anda ahí? Silencio. La señorita Marple permaneció inmóvil, escuchando. Los pasos habían sido intencionados. Lentos. Alguien estaba cerca, observando. Entonces, tan repentinamente como habían llegado, se habían ido. Fletcher maldijo en voz baja. No estamos solos aquí, la señorita Marple exhaló suavemente. No, desde luego que no. Lydia Marchbanks se estremeció. ¿Y ahora qué hacemos? La mirada de la señorita Marple era firme. Seguimos las pistas, querida Ann, como siempre. Ann se volvió hacia el pueblo, con la mente acelerada. Si Eugenia Harrow realmente había huido, ¿a dónde iría? Why, si se la hubieran llevado, ¿quién? Las respuestas cada vez estaban más cerca, Ann, y así era el peligro. La niebla se aferraba densa y densa a los callejones del pueblo, engullendo el sonido y oscureciendo la vista. Mientras la señorita Marple, el superintendente Fletcher, Lydia Marchbanks y Grant regresaban al corazón de Mary Mead, un silencio inquietante los envolvía. En algún lugar de la noche, alguien los había estado observando, y en algún lugar, Eugenia Harrow había desaparecido. No se sabía si por decisión propia o por la fuerza. El pequeño grupo avanzaba con cautela, sus pasos amortiguados por la humedad del suelo. Cada susurro de una hoja, cada crujido lejano de una persiana al viento, infundía tensión en el aire. No me gusta esto, murmuró Lydia, ajustándose el abrigo. Parece que nos siguen. Ann Fletcher apretó con más fuerza su revólver. Probable. Si a la señorita Marple, por su parte,
mantuvo la compostura, aunque su mirada penetrante oscilaba entre sombras. Había vivido lo suficiente para reconocer la presencia de ojos invisibles. Entonces, un movimiento repentino, un destello de movimiento. Por el rabillo del ojo, cerca del antiguo muro del cementerio, se alzaba una figura alta envuelto en niebla, inmóvil como una estatua por un instante, sin aliento. Nadie habló. Entonces Fletcher reaccionó, avanzando a grandes zancadas. «¿Tú? ¿Quién eres?» La figura no se movió. La señorita Marple dio un paso al frente, con voz tranquila, pero firme. «Es demasiado tarde para estar aquí, ¿no crees?» Un latido de silencio. Entonces la figura se giró a la luz de la luna. Su rostro se reveló, demacrado, con los ojos hundidos, pero sorprendentemente familiar. Lidia jadeó. Dios mío, es Edgar Lytton Jr. Edgar Lytton Jr. tenía un aspecto terrible. Su traje, antaño finamente confeccionado, estaba arrugado y manchado de tierra. Húmeda, unas ojeras le marcaban el rostro pálido. Su mirada, salvaje y febril, se movía de un lado a otro con una energía frenética. Fletcher avanzó con cautela. «Señor Lytton, ¿qué hace aquí a estas horas?» Lytton entreabrió los labios, pero no pronunció palabra alguna de inmediato. Su mirada se posó en la anciana que estaba entre ellos. «Tú», dijo con voz áspera, «eres tú la que llaman señorita Marple». La señorita Marple sonrió amablemente. «Sí, lo soy». Lytton dejó escapar un suspiro tembloroso. «Necesito hablar contigo». Se le quebró la voz. Antes de que sea demasiado tarde. Lidia se estremeció. «¿Tarde? ¿Para qué?» Las manos de Lytton temblaban mientras se las pasaba por el pelo despeinado. «Me van a matar». Un silencio atónito siguió a sus palabras. A la expresión de Fletcher se ensombreció. «¿Quién te va a matar?» Lytton soltó una risa desesperada. «No lo entiendes, sé demasiado, más de lo que se suponía que debía saber». Su respiration se aceleró. «Eugenia Harrow no ha desaparecido. Se la llevaron». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Se la llevaron? ¿Quién la llevó?» La mirada de Lytton recorrió el lugar, como si esperara que el peligro surgiera de la misma niebla. Luego dio un paso más cerca, bajando la voz. «Hay un hombre que ninguno de ustedes ha visto. Es él quien mueve los hilos». Fletcher entrecerró los ojos. «¿Un hombre? ¿Quién?» Lytton tragó saliva. «No sé su nombre, pero sé que era muy cercano a mi tío. Sir Edgar fue el quien mandó destruir el testamento real». La expresión de la señorita Marple permaneció serena, pero su mente trabajaba a toda velocidad. «Y sin embargo, el testamento no fue destruido, ¿verdad, señor Lytton?» Lytton se estremeció. «No». Su voz se convirtió en un susurro. «Por eso mataron a Marchbanks». Una ráfaga de viento azotó el cementerio, agitando las hojas. Lytton se estremeció. «Poro insistió. Hace años, antes de que mi tío muriera, tuvo una pelea con uno de sus socios más antiguos, un hombre en quien una vez confió todo. Creo que ese hombre sigue aquí, sigue observando, sigue intentando controlarlo todo desde las sombras». La expresión de Fletcher era indescifrable. «¿Quieres decir que hay alguien más? ¿Una mano oculta detrás de todo esto?» Lytton, furioso, va tras la herencia. «El terreno en todo, ni yo. Creo que Eugenia sabía algo. Por eso está desaparecida». La señorita Marple guardó silencio un largo rato. Luego, con mucha dulzura, preguntó: «¿Por qué no se presentó antes, señor Lytton?» El rostro de Lytton se contrajo. «Porque tenía miedo. Respiraba con dificultad. Porque pensé que quizá yo sería el siguiente». Lidia juntó las manos. «Pero si eres inocente». Lytton rió con amargura. «De verdad, ya ni lo sé». Su mirada se encontró con la de la señorita Marple. «Pero tú, tú sí, ¿verdad? Ya sabes quién está detrás de todo esto». Los ojos azules de la señorita Marple brillaron.
Pero no dijo nada. Fletcher exhaló. Bruscamente, esto es una locura. Un villano sin rostro controlando todo desde las sombras, un testamento perdido, una herencia robada, una mujer desaparecida. Todo este caso tiene más giros inesperados que una novela policíaca. La señorita Marple sonrió. Sí, superintendente. Exactamente. Lytton dio otro paso adelante. Con voz urgente, por favor. Si encuentras a Eugenia, dile. Dial Q. Nunca quise nada de esto. La señorita Marple lo miró pensativa. Teme por su seguridad, sí. Su rostro se contrajo de culpa. Porque creo que fui yo quien los condujo hasta ella. Fletcher maldijo en voz baja. Maldita sea, Lytton. Sí, ¿sabes algo? Tienes que decírnoslo ya. Los labios de Lytton se separaron. Entonces, un sonido, desde el otro extremo del cementerio. Paso suave contra la hierba húmeda. Luego, otro. Lytton se puso rígido, conteniendo la respiración. No. Una figura emergió de la niebla en alto. Encapuchado, silencioso, mirando, por un instante de infarto. El mundo se detuvo. Entonces, Lytton salió corriendo, gritó Fletcher. Pero ya era demasiado tarde. Lytton ya estaba corriendo, a ciegas y desesperadamente, hacia la niebla. Deténlo, jadeó Lydia. Fletcher se adelantó, pero la señorita Marple levantó la mano. No, superintendente, suéltelo. Fletcher dudó. ¿Estás loco? Podría estar corriendo directo a la muerte. A la mirada de la señorita Marple, permaneció fija en la figura que aún persistía en la niebla. Una figura que no se había movido, que no la perseguía. No, pensó. No sé de Lytton en absoluto. Esto era un mensaje, una advertencia. El hombre silencioso en la niebla no había venido a matar a Edgar Layton. J.R. había venido a recordarles a todos que estaban siendo observados muy de cerca. La señorita Marple exhaló suavemente. Creo, murmuró, que nuestro enemigo invisible acaba de revelarse. Y a lo lejos, la niebla se tragó entero a Edgar Lytton Jr. La figura en la niebla no se movió. Permaneció allí, alto y silencioso, un fantasma en la penumbra. Durante un largo y tenso instante, nadie se atrevió a hablar. El viento agitaba los árboles, provocando un escalofrío en el aire. En el superintendente Fletcher apretó con más fuerza su revólver. ¿Quién anda ahí?, preguntó. No hay respuesta. Luego, sin previo aviso, la figura giró y desapareció en la niebla. Tras él, ladró Fletcher, ya en movimiento. Pero la señorita Marple levantó la mano. No, superintendente, dijo en voz baja, es completamente innecesario. Fletcher se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Innecesario? Ese hombre, quien quiera que sea, ha estado acechando en las sombras, observándonos. Podría ser el responsable de todo. La señorita Marple sonrió levemente. Exactamente, querido. Y por eso no se dejará atrapar. Lydia se estremeció. Esto es espantoso. Ese hombre nos estaba esperando, vigilando. ¿Y si pretende hacerle daño a Edgar? La señorita Marple negó con la cabeza. Creía, querida, que Edgar Lytton Jr. ya había decidido su destino. Lo supiera o no. Grant, que había guardado silencio hasta entonces, habló con gravedad. No me gusta esto. Es como si nos estuvieran guiando por un laberinto. Cada vez que nos acercamos a la verdad, el camino se desvía. La señorita Marple lo miró con aprobación. Una observación muy astuta, señor Grantham. Y en un laberinto, uno no debe pensar en a dónde conducen los caminos, sino en quién los diseñó. Fletcher la miró fijamente. ¿Estás diciendo que todo esto está orquestado? Desde luego, dijo la señorita Marple. Y se supone que debemos sentirnos perdidos. Se supone que debemos tener miedo. Porque así es como se evita que la gente haga las preguntas correctas.
A Lydia se quedó sin aliento. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? La señorita Marple sonrió. Eso, querida, es lo que debemos decidir antes de que acabe la noche. El grupo regresó a la vicaría, pero la inquietud persistía en el aire. El pueblo, normalmente tan tranquilo, se sentía sofocante bajo el peso de miradas invisibles. Al doblar una esquina cerca de la finca Marchbanks, Fletcher se detuvo de repente. Esperan señaló hacia las puertas de la mansión. ¿Estaban entreabiertos? Alguien ha estado aquí, murmuró Fletcher. La señorita Marple entrecerró los ojos. Oh, alguien nunca se fue. Avanzaron con cautela hacia la entrada. La grava suavemente bajo sus pies. La imponente casa antigua se alzaba en la oscuridad. Sus ventanas reflejaban la luz de la luna como ojos vacíos. Entonces, cuando se acercaban a la puerta, Lydia dejó escapar un jadeo ahogado allí, tendido en el suelo. Justo al otro lado del umbral, había un hombre inmóvil boca abajo en la tierra. Ann Fletcher se abalanzó sobre él y se arrodilló a su lado. «Es Lytton», dijo con gravedad. Le dio la vuelta con cuidado. Lytton estaba pálido y respiraba con dificultad. «Está vivo», anunció Fletcher. La señorita Marple dio un paso al frente y se arrodilló junto al hombre inconsciente. Su cuello y luego sus manos. «Superintendent», dijo en voz baja. «Esto no fue un accidente en Fletcher». Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?», señaló. «Mira sus manos. ¿Ves los moretones en sus muñecas? Alguien lo sujetó. Y esta marca justo detrás de su oreja. Lo golpearon con precisión para asegurar la inconsciencia sin morir». El rostro de Lydia palideció. «¿Pero por qué? ¿Por qué dejarlo inconsciente y dejarlo aquí?» La voz de la señorita Marple era tranquila pero firme, porque ya no era útil. Fletcher se puso de pie, observando el lugar. «Quizás el autor de esto aún esté aquí». La señorita Marple asintió. «Sí, pero creo que están observando desde una distancia prudencial, asegurándose de que lo hayamos encontrado». Un silencio cayó entre ellos. Entonces Fletcher maldijo. «Para ellos esto es un juego, un juego retorcido». La señorita Marple se levantó, sacudiéndose las faldas. «No es un juego, superintendent. Es una estrategia. Quieren controlar lo que sabemos, y cuando lo sabemos». Grant exhaló lentamente. «¿Y qué hacemos?». La señorita Marple sonrió. «Jugamos a nuestro propio juego, por supuesto». Lytton fue llevado a la vicaría, donde lo colocaron en un sofá. Llamaron a un médico, quien, tras examinarlo, declaró que se recuperaría en pocas horas. La señorita Marple permaneció sentada en silencio, mientras Fletcher paseaba por la habitación. «Nos estamos perdiendo algo», murmuró. «Algo crucial». La señorita Marple tomó un sorbo de té. «Sí que lo somos». Fletcher se volvió hacia ella. «Entonces, ¿qué propones?». Dejó su taza y los miró a todos. «Creo que la clave está en algo que dijo Edgar Lytton Jr. antes». Lydia frunció el ceño. «¿Te refieres al hombre invisible?». «No, querida. Algo mucho más interesante». Se inclinó hacia adelante. «Dijo que el testamento nunca fue destruido». Grant frunció el ceño. «Sí, pero ¿dónde está entonces?». La sonrisa de la señorita Marple se profundizó. «Esa, señor Grant, es precisamente la pregunta que debemos responder antes de que amanezca». Ann Fletcher suspiró. «Aunque encontremos el testamento, seguiremos sin saber quién es este cerebro oculto». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Ah, sí que lo sabemos». Todos se giraron hacia ella. Apretó los labios. «¿Te refieres a...?» La señorita Marple asintió. «Sí. Y si mis sospechas son correctas, todos corremos un grave peligro». Un silencio invadió la habitación. Lydia tragó saliva. «¿Y entonces qué hacemos?». La expresión de la señorita Marple era serena. «Te hemos tendido una trampa, claro». Fletcher entrecerró los ojos.
Tienes un plan. La señorita Marple sonrió, naturalmente. Y creo, superintendente, que ya es hora de que se levante el telón para nuestro último acto. El grupo se inclinó mientras la señorita Marple exponía su idea. Eras elegante y peligrosa, atraerían al cerebro y lo obligarían a rebelarse. Pero requerirá mucho cuidado, advirtió la señorita Marple. Esta persona lleva años trabajando en la sombra. Si sospecha de nosotros, desaparecerá. Antes de que podamos detenerlo, Anne Fletcher asintió. Entonces tenemos que ser convincentes. Los ojos de la señorita Marple brillaron, en efecto. Y creo, superintendente, que usted desempeñará el papel más importante de todos. Anne Fletcher sonrió con suficiencia. Espero que sea bueno. La sonrisa de la señorita Marple se ensanchó. Oh, Super-INT es el puesto de mi vida. El reloj dio la medianoche. A la trampa estaba preparada Anne, y en algún lugar de la oscuridad, su enemigo estaba observando en espera, preparándose para su movimiento final. El reloj dio la medianoche. El débil repique resonó por la vicaría, y el peso de unas miradas invisibles se cernió sobre la habitación. La señorita Marple se sentó recatada en un sillón, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente. El superintendente Fletcher, Grant y Lydia intercambiaron miradas. Sus nervios eran evidentes a pesar de la apariencia tranquila que intentaban mantener. En un rincón, Edgar Lytton Jr. permanecía inconsciente. Aunque su respiración se había estabilizado, esto funcionara, murmuró Fletcher paseándose. Tiene que funcionar. A la señorita Marple lo miró fijamente. Lo hará, dijo con dulzura. Pero debemos tener paciencia. Una araña no persigue a su presa. Espera a que la tela tiemble. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas y le provocó un escalofrío a Lydia. Odio esto, susurró. Saber que hay alguien ahí fuera, observando. Bien, dijo la señorita Marple Cuvin, porque cuando crean que estamos en nuestro punto más débil, es cuando atacarán. Anne Fletcher suspiró. ¿Y cómo conseguimos que actúen? La sonrisa de la señorita Marple era cómplice, dándoles exactamente lo que quieren. El plan era engañosamente simple. Fletcher anunciaría, en voz lo suficientemente alta como para que cualquier fisgón lo oyera, que habían encontrado el testamento. Desaparecido, por supuesto que no lo habían hecho, pero el verdadero culpable creía que existía y no quería arriesgarse a que saliera a la luz. Lo hacemos parecer como si el testamento estuviera bajo llave, explicó la señorita Marple, pero aún fuera vulnerable. Tendrán que actuar con rapidez, y cuando vengan a buscarlo, murmuró Fletcher. Los estaremos esperando. La señorita Marple asintió. La actuación comenzó. Anne Fletcher se dirigió al estudio, haciendo un gran alarde al abrir un cajón. ¿Listo?, dijo con voz resonante. Fin. El testamento que faltaba. Lydia jadeó. ¿Quieres decir que estuvo aquí todo el tiempo? Sí, añadió Grant, al darse cuenta. Con esto, la herencia pasará a su legítimo heredero. Dejaron las palabras suspendidas en el aire afuera. La noche permanecía en silencio, demasiado silencioso. Los agudos ojos de la señorita Marple recorrieron la habitación, poco iluminada en algún lugar de la oscuridad. Su adversario invisible estaba tomando una decisión. Entonces un ruido, un susurro de tela contra madera, un respiro. Los dedos de Fletcher se apretaron sobre su revólver, y luego las luces se apagaron. Lydia soltó un grito de sorpresa. Grant y Fletcher gritó: «¡Quédate donde estás!». La señorita Marple, sin embargo, no se movió en ella. Simplemente esperó. Se oyeron pasos ligeros y cautelosos por la habitación. El aire se agitó cuando alguien se acercó al escritorio. Luego, hacer clic en las lámparas volvieron a encenderse. Una figura permaneció congelada frente a ellos, con la mano extendida hacia el cajón del escritorio. Todas las miradas en la sala se fijaron en ellos. Se contuvo la respiración colectiva.
Y entonces sonó la voz de Fletcher. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? La persona que estaba allí, sorprendida con las manos en la masa, fue señora Calder, la ama de llaves Lidia. Jadeó. Tú, el rostro de la señora Calder, habitualmente tan sereno, se contorsionó en algo irreconocible, mitad rabia, mitad pánico. Su mirada se dirigió hacia la puerta. Ann Fletcher dio un paso adelante, bloqueándole la salida. ¿Vas a algún sitio? La señorita Marple permaneció sentada, imperturbable. Oh, señora Calder, murmuró. Sí, ¿verdad creía que podía ser más lista que nosotros? Los labios de la señora Calder se apretaron en una fina línea. Entonces, en un repentino arrebato de furia, se abalanzó sobre el cajón del escritorio, quizá con la esperanza de destruir el testamento inexistente. Pero Grant se movió más rápido y la sujetó por la muñeca. Basta, dijo bruscamente. Ella se quedó quieta. El juego había terminado. Ann Fletcher no perdió tiempo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué tomarse tantas molestias? La expresión de la señora Calder se contrajo. No lo entenderían, susurró. Ninguno de ustedes lo entendería. La señorita Marple suspiró. Ah, sí que lo sé. Se hizo el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la anciana, que dejó su labor con deliberado cuidado. Usted era más que una simple ama de llaves, ¿verdad, señora Calder? La mujer se puso rígida. Estaba su ama de llaves, continuó la señorita Marple, la confidente más fiel del señor Lytton. Y más que eso, usted era... S. U amante secreto. Ann Lydia respiró hondo. Grant arqueó las cejas. Fletcher entrecerró los ojos. A la señora Calder no dijo nada. A la señorita Marple, continuó con voz suave pero firme, le había dedicado su vida. Creía que le dejaría algo en su testamento. Si no dinero, al menos un hogar. Y entonces, Ann murió. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Y cuando se leyó el testamento, continuó la señorita Marple, usted se dio cuenta de la verdad. No le dejó nada, nada en absoluto. Un músculo se contrajo en la mandíbula de la señora Calder. Quizás, en ese momento, te convenciste de que había habido un error, reflexionó la señorita Marple, de que había habido otro testamento, el testamento, donde reconoció tus años de lealtad. Y cuando Edgar Lytton Jr. regresó, diste por sentado que lo había encontrado. Por eso empezaste a vigilarlo, a seguirlo, porque si ese testamento salía a la luz, querías ser el primero en apoderarte de él. A la respiración de la señora Calder era entrecortada. La señorita Marple ladeó la cabeza, pero no estaba allí, ¿verdad? No hubo testamento secreto. Nunca lo hubo. Un ruido estrangulado escapó de la garganta de la señora Calder. Y de repente, la verdad la golpeó. Realmente la golpeó. Había pasado años persiguiendo un fantasma. Una risa entrecortada escapó de sus labios. Fue un sonido horrible y hueco. Tienes razón, susurró. No había nada. No me... Su cuerpo se desplomó. La voz de la señorita Marple era suave. Lo siento, señora Calder, pero hay que hacer justicia. Ann Fletcher dio un paso al frente. Nos encargaremos de aquí. Ann ya no había lucha en ella. No había resistencia. La señora Calder, que había pasado toda su vida en las sombras, finalmente fue atrapada por la luz. Más tarde, cuando el amanecer pintaba el cielo, Lydia se volvió hacia la señorita Marple. Como lo supo, la señorita Marple sonrió levemente. Querida, la gente siempre se revela. Si uno sabe escuchar. Ann Grant exhaló, negando con la cabeza, y pensar. Todo esto por un testamento que nunca existió. Los ojos de la señorita Marple brillaron. La avaricia, mi querido señor Grant, suele ser el amo más cruel de todos. Ann Fletcher rió entre dientes. Es usted realmente única, señorita Marple. Ella le dio una palmadita en el brazo. Bueno, uno lo intenta. Elk fue cerrado, ni en la tranquila luz de la mañana
Mary Mead finalmente volvió a respirar.